El blanco inicia con un movimiento flexible de caballo, manteniendo el equilibrio dinámico y la flexibilidad, preparándose para un control central potencial o ataques en el flanco. Las negras imitan el movimiento del blanco, fomentando también el equilibrio dinámico y manteniendo opciones abiertas. Una respuesta sólida en la apertura. El blanco reclama espacio en el centro con un avance de peón, buscando controlar casillas centrales cruciales y potencialmente crear una columna abierta. Las negras contrarrestan el avance central del blanco, estableciendo simetría y desafiando la influencia central blanca, manteniendo el equilibrio dinámico. El blanco desarrolla un caballo, ejerciendo presión sobre las casillas centrales y preparándose para un mayor desarrollo y posibles avances de peón. Las negras desarrollan su propio caballo, reflejando la estrategia del blanco y reforzando el control sobre el territorio central, manteniendo una estructura sólida. El blanco avanza un peón central, buscando un espacio central sustancial y abriendo líneas para la actividad de las piezas. Un esfuerzo posicional sólido. Las negras capturan el peón central, abriendo líneas y simplificando el centro. Un intercambio dinámico que mantiene el equilibrio de la partida. El blanco recaptura con un caballo, reforzando la presencia central y preparándose para el enroque. Un desarrollo estándar. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. El blanco avanza un peón central, reclamando más espacio y abriendo una diagonal para la dama. Un impulso dinámico. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. El blanco desarrolla un alfil a una casilla activa, mejorando el control central y preparándose para el enroque. Un movimiento de desarrollo sólido. Las negras enrocan, asegurando la seguridad del rey y acercando una torre al centro. Un paso crucial en el desarrollo. El blanco desarrolla su alfil, preparándose para enrocar y consolidando la colocación de sus piezas para futuras maniobras estratégicas. Las negras fortalecen su estructura de peones, apoyando los peones centrales y preparándose para futuras operaciones defensivas u ofensivas. El blanco enroca, priorizando la seguridad del rey y conectando las torres. Un paso vital para lograr una posición armoniosa. Las negras desarrollan un alfil a una diagonal activa, buscando influir en el centro y potencialmente amenazar al rey blanco. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C2,
posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan el caballo, centralizando su pieza y manteniendo la tensión dinámica en el centro. El blanco recaptura con el alfil, despejando el camino para la dama y desarrollando otra pieza hacia el centro. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla H6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E3. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla D3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna C a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla E1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G7, capturando material clave. Dando lugar a el rey captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla D4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. El blanco cambia alfiles, simplificando la posición mientras mantiene una fuerte ventaja y reduce las opciones de contrajuego. De las negras. Las negras recapturan con el rey, aceptando un cambio estructural pero manteniendo la igualdad material por ahora. El blanco avanza un peón de flanco, expandiendo espacio en el flanco de dama y preparándose para ganar un punto de apoyo. Las negras reposicionan el caballo, buscando mejores casillas y actividad pero luchando por encontrar un plan decisivo. El blanco resguarda al rey, un movimiento profiláctico para protegerlo de posibles jaques a lo largo de la columna abierta. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el alfil a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco avanza un peón, explotando las líneas abiertas en el flanco de dama, y ganando espacio significativo, fortaleciendo su ventaja posicional. Las negras desarrollan el alfil, intentando bloquear los peones que avanzan pero enfrentando una creciente restricción posicional. El blanco avanza un peón central, abriendo líneas para sus piezas y aumentando la presión. Una fuerte ventaja dinámica. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F5 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza la dama, coordinándola con los peones para un ataque decisivo y una abrumadora superioridad posicional. Las negras mueven el rey, buscando seguridad pero incapaces de escapar de la aplastante presión posicional de las fuerzas coordinadas del blanco. El blanco avanza un peón, abriendo aún más líneas e intensificando el ataque. Una demostración implacable de dominio posicional. La jugada el alfil a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre de la columna C a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco refuerza la torre en la columna abierta, creando una presión abrumadora y preparándose para avances adicionales. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el caballo captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el alfil a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Las negras avanzan un peón. Un intento desesperado de crear contrajuego, pero sucumbiendo finalmente a la presión abrumadora. El blanco avanza un peón, consolidando su mayoría en el flanco de dama y preparándose para una ruptura decisiva. La jugada el caballo a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. El blanco captura el peón, abriendo la columna y creando oportunidades de ataque decisivas con su fuerte avance de peón central. Las negras recapturan con el peón, creando un peón pasado pero enfrentando un déficit posicional abrumador. El blanco avanza un peón, explotando las columnas abiertas y creando amenazas imparables hacia el rey de las negras. Las negras capturan un peón. Un intento desesperado por ganar material que lleva a su colapso posicional completo. La jugada la torre captura en la casilla F8 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla H4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey captura en la casilla F8, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la dama a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla H7 para afianzar el control posicional. El blanco centraliza la dama, reactivándola para propósitos de ataque y manteniendo una presión significativa a pesar del error anterior. Las negras mueven el rey, buscando seguridad, pero todavía bajo una inmensa presión posicional. La jugada la torre a la casilla F1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla H5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras dan un jaque, forzando el movimiento del rey blanco y desorganizando temporalmente los planes de ataque del blanco. El blanco resguarda al rey nuevamente, una maniobra defensiva necesaria para evitar jaques adicionales y mantener la integridad posicional. Las negras centralizan la dama, mejorando su posición y preparándose para posibles escaramuzas tácticas. El blanco cambia un caballo, simplificando la posición y manteniendo su ventaja decisiva. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla B6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Abriendo paso a la dama a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla F7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco avanza un peón, explotando la estructura debilitada de las negras y avanzando hacia una ruptura decisiva. La jugada el peón a la casilla D5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla H8. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla F5 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco desarrolla el alfil a una casilla de ataque poderosa, coordinándose con la dama para un ataque abrumador. La jugada el caballo captura en la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla H8,
centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la dama captura en la casilla H8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla H8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D7, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. El blanco da un jaque con la dama, forzando al rey de las negras a una posición vulnerable para un golpe decisivo. Las negras mueven el rey, intentando escapar del jaque mate inevitable pero sin defensa viable. El blanco da otro jaque, apretando la red y forzando al rey de las negras a un patrón de mate. Las negras mueven el rey, intentando desesperadamente sobrevivir pero enfrentando la derrota inminente. El blanco activa la torre, dando el golpe final, y dando jaque mate al rey de las negras.